Los grandes medios no están analizando con la seriedad que merece. Canadá, ese vecino del norte que siempre fue considerado un socio incondicional, está reaccionando. No con miedo, con dignidad, con una reorientación económica que habla de soberanía real, no de dependencia disfrazada de libre comercio. Y México está firmando acuerdos. Sheinbaum y Ebrard están construyendo una arquitectura diplomática nueva, una que no pide permiso en Washington, una que mira hacia el sur, hacia el este, hacia un mundo multipolar que ya no acepta un solo dueño. Lo que está pasando aquí no es un desacuerdo comercial, es el principio del fin de la hegemonía norteamericana tal como la conocimos. Y tú, viviendo en este país, pagando impuestos en este país, criando a tus hijos en este país, mereces entender exactamente qué significa esto para tu vida, tu economía y tu futuro. Mira, vamos a empezar por donde siempre deberíamos empezar, por la realidad económica, no por lo que dice Fox News, no por lo que repite CNN en español, sino por lo que realmente está ocurriendo en las estructuras de poder que mueven este continente y este mundo. Cuando Trump dice no, él no está simplemente rechazando una propuesta diplomática, él está ejerciendo lo que en la teoría económica llamamos poder de coerción estructural, es decir, está usando la posición dominante que Estados Unidos ha tenido durante décadas como el mayor mercado consumidor del mundo, como el emisor de la moneda de reserva global, como el actor militar más poderoso de la historia, para forzar a otros países a ceder, a doblegarse, a aceptar condiciones que no les convienen. Y durante mucho tiempo eso funcionó. Durante mucho tiempo, países como Canadá y México simplemente tragaban saliva, ajustaban sus políticas internas y seguían el juego, pero algo ha cambiado. Y ese cambio es lo que necesitamos analizar hoy con toda la profundidad que merece. Primero hablemos de Canadá, porque la reacción canadiense ante Trump es uno de los fenómenos más interesantes y menos comprendidos de este momento geopolítico. Cuando Trump comenzó a imponer aranceles sobre productos canadienses, acero, aluminio, madera, productos agrícolas, muchos analistas pensaron que Canadá simplemente cedería, que Ottawa llamaría a Washington, que habría alguna negociación privada, que al final todo quedaría igual. Pero eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es mucho más significativo. Canadá está comenzando a cuestionar estructuralmente su dependencia de la economía estadounidense. Y eso, amigos, es un cambio histórico. Durante décadas, Canadá orientó aproximadamente el 75% de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense, 75%. Eso no es simplemente una relación comercial. Eso es una dependencia estructural que hacía que la economía canadiense fuera, en muchos sentidos, una extensión de la economía norteamericana. Los ciclos económicos de Canadá estaban sincronizados con los de Estados Unidos, no porque ambos países fueran iguales, sino porque Canadá no tenía alternativa real. Si la economía estadounidense se enfriaba, la canadiense se congelaba. Si Washington cambiaba una política arancelaria, Ottawa temblaba. Esa es la naturaleza de una relación asimétrica de poder económico, y Canadá la vivió durante generaciones. Pero ahora, bajo la presión de los aranceles de Trump, algo está despertando en el norte. Los líderes políticos canadienses, y esto es crucial entenderlo, no están simplemente protestando, no están simplemente diciendo esto es injusto y esperando que Trump cambie de opinión. Están haciendo algo mucho más pragmático y mucho más inteligente. Están buscando alternativas reales. Están teniendo conversaciones serias con la Unión Europea.
Están profundizando acuerdos con el Reino Unido post-Brexit. Están mirando hacia Asia, hacia los mercados del Pacífico, hacia economías que hace 10 años habrían considerado secundarias. Y esto no es un accidente, esto es una reorientación estratégica nacida directamente del comportamiento impredecible y coercitivo de la administración Trump. Ahora bien, alguien podría preguntarme, ¿pero qué tan significativo puede ser este cambio canadiense en términos reales? Y aquí es donde necesitamos ser honestos y rigurosos. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Redirigir el 75% de tus exportaciones no se hace en un año ni en dos. Construir nuevas cadenas de suministro, nuevas relaciones comerciales, nuevos marcos jurídicos para el intercambio internacional, eso toma tiempo. Pero lo que importa no es cuánto tiempo toma. Lo que importa es que el proceso ha comenzado. Y una vez que una economía de ese tamaño comienza a diversificarse estructuralmente, ese proceso es muy difícil de revertir, porque los intereses económicos que se crean alrededor de esas nuevas relaciones comerciales se vuelven grupos de presión reales, voces políticas reales, actores con poder real que van a defender esas nuevas conexiones. Trump, sin proponérselo, está acelerando la diversificación económica de Canadá. Está empujando a su vecino del norte a construir un futuro donde Washington sea menos central. Y eso tiene consecuencias para el poder relativo de Estados Unidos que van a durar décadas. Y ahora pasemos a México, porque la historia mexicana en este momento es aún más compleja, aún más rica y en muchos sentidos aún más importante para quienes vivimos aquí en Estados Unidos con raíces latinas. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard están firmando acuerdos, están construyendo relaciones, están posicionando a México dentro de un orden internacional que ya no gira únicamente alrededor de Washington. Y para entender por qué eso es tan significativo, necesitamos entender primero qué ha sido históricamente la relación entre México y Estados Unidos. México ha vivido bajo la sombra económica, política y en muchos momentos militar de Estados Unidos durante más de 150 años. Desde la guerra de 1848, cuando Estados Unidos le arrebató a México más de la mitad de su territorio que ahora incluye California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado y Wyoming, la relación entre ambos países ha sido fundamentalmente asimétrica. México ha sido, en distintos momentos y de distintas maneras, una zona de influencia, un mercado cautivo, una fuente de mano de obra barata, un estado tapón para la migración centroamericana y una economía cuya política interna ha sido profundamente condicionada por las decisiones que se toman en Washington y en Wall Street. El TLCAN, que luego se convirtió en el TMEC, fue presentado como un acuerdo de libre comercio entre socios iguales, pero cualquier análisis serio de sus efectos muestra que no fue eso. Lo que hizo el TLCAN fue integrar la economía mexicana al aparato productivo norteamericano de una manera que benefició enormemente a las corporaciones multinacionales que podían producir en México con salarios de hambre y vender en el mercado estadounidense con precios de mercado rico, mientras que destruyó sectores enteros de la economía campesina mexicana que no pudo competir con los subsidios agrícolas masivos del gobierno estadounidense. El maíz subsidiado de Iowa devastó comunidades rurales en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán. Y esas comunidades devastadas generaron exactamente la migración que luego Trump y sus seguidores usaron para criminalizar al migrante mexicano. Eso no es una coincidencia. Eso es el capitalismo funcionando exactamente como funciona, generando las condiciones que luego denuncia.
Pero volvamos al presente. Sheinbaum y Ebrard no son simplemente funcionarios ejecutando una agenda heredada. Son arquitectos de una visión diferente de lo que puede ser México en el siglo XXI. Y esa visión tiene dimensiones que vale la pena examinar con cuidado. En el plano económico, México, bajo Sheinbaum, está buscando activamente profundizar su integración con economías del sur global. Está teniendo conversaciones con Brasil, está construyendo puentes con Argentina, con Colombia, con los países de América Central que durante décadas fueron tratados principalmente como corredores de migración o como mercados secundarios. Está explorando acuerdos con China y esto es algo que pone nervioso a Washington, porque China es hoy el segundo mayor receptor de exportaciones globales y tiene una capacidad de inversión en infraestructura que ningún otro actor internacional puede igualar en este momento. La iniciativa del Cinturón y la Ruta, el gran proyecto de infraestructura global de China, ha tocado a las puertas de América Latina. Y aunque México, presionado por Washington, ha mantenido una posición ambigua frente a esa iniciativa, la dirección del viento está cambiando. Porque cuando Trump impone aranceles sobre productos mexicanos, cuando Trump amenaza con sanciones, cuando Trump trata a México como un problema que hay que controlar y no como un socio que hay que respetar, lo que está haciendo es empujar a México hacia opciones que antes habrían parecido políticamente difíciles. La coerción produce reacción. Eso no es una opinión ideológica. Eso es física social básica. En el plano diplomático, Ebrard, quien tiene una carrera internacional notable y fue un candidato serio a liderar la Organización Mundial del Comercio, está usando su experiencia y sus contactos para posicionar a México de una manera que va mucho más allá de la relación bilateral con Estados Unidos. México está aumentando su presencia en foros multilaterales, está buscando un papel más activo en las Naciones Unidas, está construyendo coaliciones con países del sur global en torno a temas como el cambio climático, la reforma del sistema financiero internacional y la regulación de las grandes corporaciones tecnológicas. Esto no es retórica. Esto es construcción activa de un perfil internacional diferente. Y luego está la dimensión de la soberanía sobre los recursos naturales, que es quizás la más explosiva de todas. México tiene reservas de litio, México tiene reservas de petróleo, México tiene una posición geográfica única que lo convierte en un nodo indispensable para cualquier reorganización de las cadenas de suministro globales. El nearshoring, la tendencia de las empresas estadounidenses y europeas a mover su producción más cerca de sus mercados principales, está convirtiendo a México en una de las economías industriales de más rápido crecimiento del mundo. Y la pregunta crucial es, ¿quién va a capturar el valor de ese crecimiento? ¿Van a ser las corporaciones extranjeras que instalan sus plantas en zonas francas y repatrian sus ganancias? ¿O va a ser el Estado mexicano, el pueblo mexicano, quien reclame una porción justa de ese valor? Sheinbaum está apostando por lo segundo, y eso la pone en colisión directa con los intereses del capital transnacional que Trump, paradójicamente, representa y defiende. Ahora bien, necesitamos hablar de algo que raramente se menciona en estas conversaciones: el papel del dólar, porque gran parte del poder que Estados Unidos ha ejercido sobre México y Canadá y sobre el mundo entero, en realidad, no descansa solo en su poderío militar ni en el tamaño de su mercado. Descansa en el hecho de que el dólar es la moneda de reserva mundial. Esto significa que cuando México quiere comprar petróleo, cuando Canadá quiere importar tecnología, cuando Brasil quiere financiar infraestructura, todas esas transacciones pasan por el sistema financiero en dólares.
pasan por bancos que están bajo jurisdicción estadounidense, pasan por un sistema de pagos que Washington puede interrumpir, sancionar o manipular según sus intereses. Eso es poder estructural de la más alta magnitud. Y es un poder que durante décadas ha sido invisible para la mayoría de la gente, porque cuando el sistema funciona, nadie lo nota. Solo lo notamos cuando Washington decide usarlo como arma. Pero aquí está la paradoja histórica que estamos viviendo ahora mismo. Cuanto más agresivamente Washington usa el dólar como arma, a través de sanciones, de aranceles, de exclusiones del sistema financiero global, más incentivos crea para que otros países busquen alternativas a ese sistema. Rusia fue excluida del sistema SWIFT. China respondió construyendo su propio sistema de pagos internacionales. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora varios países más están explorando activamente la posibilidad de crear una moneda de reserva alternativa o de usar sus propias monedas en el comercio bilateral. Esto no es ciencia ficción, esto está ocurriendo ahora mismo. Y cada vez que Trump amenaza a un aliado con aranceles, cada vez que Washington usa el dólar como palanca de coerción, está acelerando ese proceso. México no está en los BRICS todavía, Canadá tampoco, pero ambos países están observando muy de cerca lo que ocurre en ese espacio. Y si la presión de Washington continúa, si los aranceles se profundizan, si Trump continúa tratando a sus vecinos como rivales en lugar de socios, ¿no sería descabellado imaginar un futuro en el que México busque una mayor diversificación de sus reservas internacionales, en el que México empiece a negociar ciertos contratos en yuanes o en otras monedas, en el que la dependencia del dólar se reduzca gradualmente? Ese futuro está más cerca de lo que parece. Hablemos ahora de la dimensión humana de todo esto, porque al final del día, detrás de cada dato económico, detrás de cada acuerdo diplomático, detrás de cada arancel y cada contrasanción, hay vidas humanas. Hay familias que dependen de trabajos que pueden desaparecer o crearse dependiendo de cómo se resuelvan estas tensiones. Hay comunidades que florecen o se marchitan según quien capture el valor del crecimiento económico. Y esto es especialmente relevante para nosotros, para quienes vivimos en Estados Unidos, pero tenemos raíces en México, en Centroamérica, en el Caribe, en toda América Latina. Piénsalo de esta manera. Hay millones de personas en este país que mandan remesas a sus familias en México cada mes. Esas remesas, casi 65.000 millones de dólares al año, más que los ingresos del turismo y del petróleo juntos en México, son el tejido económico que sostiene a comunidades enteras en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco. Cada vez que Trump amenaza con gravar las remesas, con imponer tasas sobre las transferencias internacionales, está amenazando directamente el bienestar de millones de personas, no en abstracto, de manera concreta y personal. Y esa amenaza es lo que empuja a México a buscar alternativas, a construir un sistema financiero más diversificado, a no depender de un solo canal, de un solo país, de un solo sistema. Y hay algo más que necesitamos discutir con honestidad, algo que muchos analistas evitan porque resulta incómodo. Trump no está actuando en el vacío. Trump es una expresión extrema, sin duda, pero una expresión al fin de una crisis más profunda del capitalismo norteamericano. Estados Unidos lleva décadas desindustrializándose. Los trabajos manufactureros que sostenían a la clase media en Ohio, en Michigan, en Pensilvania, en Wisconsin, emigraron primero a México bajo el TELCAN, luego a China bajo los acuerdos de la OMC. Y el resultado fue que millones de trabajadores norteamericanos perdieron sus empleos, sus comunidades se deterioraron, la desesperación económica aumentó,
y eso creó el caldo de cultivo político para Trump. Así que cuando Trump impone aranceles, en cierto nivel está respondiendo a una crisis económica real. El problema es que su diagnóstico es incorrecto y su solución empeora el problema. Los aranceles no van a traer de vuelta esos trabajos manufactureros. Las cadenas de suministro globales son demasiado complejas para deshacerse con un decreto presidencial. Lo que van a hacer los aranceles es encarecer los productos para el consumidor norteamericano, crear incertidumbre para las empresas que necesitan planificar a largo plazo, alienar a los socios comerciales que podrían ser aliados en momentos de necesidad y empujar a países como México y Canadá exactamente en la dirección que Washington no quiere que vayan. Es una política que produce exactamente los resultados contrarios a los que declara buscar. Pero eso no es sorprendente, porque las políticas del capitalismo tardío raramente resuelven los problemas que dicen resolver. Lo que hacen es redistribuir quién paga el costo de esos problemas. Volvamos a Sheinbaum un momento, porque hay algo en su gobierno que me parece especialmente importante y que merece un análisis más detallado. Sheinbaum es científica de formación, fue parte del panel intergubernamental sobre cambio climático. Ganó el Premio Nobel de la Paz como parte de ese panel por su trabajo sobre el cambio climático. Y eso no es un detalle biográfico menor. Eso dice algo sobre cómo piensa el mundo, sobre qué tipo de información toma en serio, sobre qué horizonte temporal guía sus decisiones. Una política que ha pasado años estudiando el cambio climático entiende que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que se extienden décadas hacia el futuro. Y eso la hace fundamentalmente diferente de un negociador de bienes raíces que piensa en ciclos de 4 años y en victorias que puedan aparecer en Twitter. Los acuerdos que Sheinbaum firma no son solo comerciales, incorporan transición energética, economía verde y tecnología limpia con visión de largo plazo. México tiene enorme potencial solar y eólico, y la Comisión Federal de Electricidad podría ser eje de una transición regional. Si el país se posiciona como proveedor de energía limpia, hub de tecnología verde y actor clave en la manufactura para autos eléctricos y paneles solares que requieren litio, del cual México posee reservas significativas, su poder relativo en la economía futura puede superar al del pasado. Washington lo sabe y eso tensiona la relación. Y aquí entra la moralidad geopolítica. Durante décadas, Estados Unidos se presentó como defensor de la democracia y los derechos humanos, aunque esa narrativa fue siempre parcialmente hipócrita, coexistiendo con apoyo a dictaduras en Chile, Argentina, Guatemala, Honduras y El Salvador. Tenía fuerza porque existía tensión entre el ideal proclamado y la práctica real. Pero Trump ha eliminado incluso esa tensión. No proclama valores democráticos mientras los viola en secreto, los cuestiona abiertamente, admira a los autócratas, ataca a la prensa libre, cuestiona resultados electorales, elogia a líderes como Orbán, Putin y Xi. Y al hacerlo, ha debilitado radicalmente la autoridad moral de Estados Unidos. ¿Cómo criticar prácticas autoritarias cuando su propio presidente expresó deseos de perpetuarse en el poder? ¿Cómo defender el multilateralismo cuando se abandona cada acuerdo que no conviene? Ese vacío moral es el espacio que China, Rusia y en cierta medida Brasil y México buscan llenar, no porque sean modelos de democracia, claramente no lo son, sino porque el colapso de la credibilidad norteamericana abrió lugar a narrativas alternativas, soberanía, no intervención, multipolaridad. Y esas narrativas resuenan en países que vivieron décadas bajo la tutela de Washington.
Cuando Ebrard habla de soberanía, cuando Sheinbaum habla de dignidad nacional, cuando se rechaza que Washington dicte políticas internas, esas palabras tienen peso. Hay millones que saben lo que significa tener el destino condicionado por una potencia extranjera. Y cuando alguien habla de independencia con credibilidad, la gente escucha. Conectemos esto con nuestra realidad en Estados Unidos. No es algo que ocurre allá afuera. Afecta a los precios en el supermercado, el valor del dólar que ganamos, las condiciones de vida de nuestras familias y el clima político cuando México es usado como chivo expiatorio. No podemos ser espectadores. Necesitamos entender estos procesos, analizarlos con rigor, resistir tanto la narrativa trumpiana que presenta a México como enemigo, como la narrativa ingenua que idealiza sin examinar contradicciones. La realidad es más compleja y la complejidad es donde vive la verdad. Hablemos un momento de las contradicciones internas de México, porque sería deshonesto no hacerlo. México es un país con desigualdad económica profunda, con presencia del crimen organizado en casi todos los estados, con instituciones débiles y corrupción históricamente sistémica. Sheinbaum hereda todo eso. Y las tensiones con Washington, la diversificación diplomática, los acuerdos con nuevos socios internacionales ocurren dentro de esas realidades que no desaparecen por decreto. La capacidad del gobierno mexicano de traducir su posicionamiento geopolítico en mejoras reales depende de su capacidad para enfrentar esas contradicciones, y eso no es fácil. Del mismo modo, Canadá tiene sus propias tensiones, el petróleo de Alberta, los conflictos entre el gobierno federal y las provincias, las comunidades indígenas que esperan que se cumplan promesas de reconciliación. Ninguno de estos actores es perfecto. Lo que observamos no es una lucha entre el bien y el mal, sino entre distintos proyectos de organización económica y política en un momento de transformación histórica impulsado por la crisis del capitalismo neoliberal que ha dominado desde los años 80. El consenso de Washington, privatización, desregulación, apertura irrestricta y austeridad, fracasó no porque no produjera crecimiento, sino porque no produjo desarrollo incluyente, sostenible y soberano. Produjo concentración, fragilidad, dependencia y una enorme transferencia de riqueza. Y ahora esas contradicciones están explotando. Trump es una explosión. Las tensiones comerciales son una explosión. Los movimientos que rechazan el molde neoliberal son una explosión. Todo está conectado. Lo que Sheinbaum y Ebrard hacen al firmar acuerdos y buscar socios más allá de Washington no es solo maniobra táctica, es parte de una búsqueda imperfecta y contradictoria de una alternativa a un modelo que no ha funcionado para la mayoría. Trump dice no. Canadá reacciona. México firma acuerdos. Y nosotros